Bienvenidos al episodio inaugural de una nueva serie donde no nos conformamos con las postales ni los eslóganes turísticos. Hoy arrancamos con un tema que puede molestarte, pero que muchos necesitan escuchar, porque hay razones reales para pensarlo dos veces antes de vivir o viajar a Colombia. No se trata de insultar ni de generalizar sobre su gente o su cultura, que son inmensamente ricas, sino de mostrar la otra cara, la violencia organizada, las fosas ocultas, la impunidad crónica, redes de explotación que han encontrado refugio en la red y casos que parecen salidos de una pesadilla. Quiero que escuches esto con la mente abierta y que lo uses para protegerte y para entender la complejidad de un país que vive entre la belleza y la tragedia. Primero, algunos datos curiosos que muestran contradicciones extrañas. Colombia es un país gigantesco en biodiversidad. Ocupa uno de los primeros lugares del mundo en número de especies y tiene patrimonio cultural que asombra. A la vez, es una nación que arrastra décadas de conflicto armado, no solo con narcotraficantes, sino con guerrillas, paramilitares y redes criminales que se reinventan. Esa mezcla de riqueza natural y pobreza estructural ha creado caldo de cultivo para que la ilegalidad prospere. En los últimos años, aunque algunas ciudades han mostrado mejoras en índices de criminalidad, las zonas rurales siguen siendo territorios de riesgo, donde grupos armados ilegales controlan rutas, comunidades y la vida cotidiana de la gente. No es exageración. Se han descubierto fosas masivas y restos de víctimas que recuerdan que el conflicto no terminó. Por ejemplo, investigaciones judiciales y hallazgos recientes muestran que se siguen encontrando cuerpos en tumbas colectivas y rellenos sanitarios, y que comunidades enteras han sufrido desapariciones forzadas y asesinatos selectivos en tiempos muy recientes. Esto no es folclore, hay expedientes y operaciones judiciales pendientes. Hablemos ahora de los crímenes que han marcado la historia reciente y que siguen ocurriendo, desde los grandes capos del narcotráfico que sembraron terror en los años 80 y 90, los nombres que se estudiaron en todo el mundo y que dejaron un rastro de sangre, hasta los nuevos grupos emergentes que pelean por territorios y rutas de cocaína. El impacto no es solo político, es humano. Ejecuciones públicas, desapariciones, extorsiones, violencia sexual y secuestros componen un cuadro que, en muchas zonas, convierte la vida diaria en una apuesta por no estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Además, la estela de falsos positivos, donde fuerzas estatales ejecutaron civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, dejó una marca de desconfianza hacia las instituciones. Procesos judiciales y confesiones han sacado a la luz que aquello fue masivo y no aislado, y que hay familias que aún buscan justicia para sus desaparecidos. Si eres extranjero pensando en vivir en Colombia, considera lo siguiente. Algunas ciudades grandes han crecido en turismo y parecen seguras de día, pero la violencia se concentra en barrios concretos, y el turista despistado o el residente desprevenido pueden ser presa fácil de robos violentos, estafas y asaltos nocturnos. Además, hay delitos de alto impacto que no se ven, tráficos de migrantes, redes de explotación sexual, reclutamiento forzado de jóvenes para las filas criminales, mercados ilegales que venden todo tipo de bienes ilícitos y, cada vez con más frecuencia, ofertas en la Deep Web que facilitan la compra de servicios criminales desde cualquier punto. Y esa Deep Web allí tiene ecos graves. Se han documentado foros y mercados donde se compran desde drogas hasta material explotador y servicios para borrar huellas. En casos investigados, víctimas fueron atraídas por ofertas de trabajo o de modelaje que resultaron ser trampas. La VAR es un amplificador. Facilita el contacto entre víctima y depredador, hace el anonimato más accesible y permite monetizar el horror. En términos de cifras, las advertencias oficiales de varios países sobre viajar o reconsiderar viajes hacia Colombia no son mitos. Los gobiernos emiten alertas por crimen, secuestro y actos de violencia en regiones específicas, y esas recomendaciones se actualizan con cierta frecuencia. Por lo tanto, cualquier persona que piense en vivir allí debería revisar los avisos oficiales y planificar con cautela. Entrando ya a casos concretos que estremecen, no podemos pasar por alto la larga lista de líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas que han sido asesinados en el país, muchos en contextos rurales donde el control legal es frágil. Recientemente se han descubierto fosas con líderes sociales ejecutados y ocultados. La comunidad internacional y la Fiscalía han emitido alertas porque los hechos muestran patrones de persecución y eliminación de voces que denuncian actividades ilegales. Un ejemplo escalofriante. En los últimos meses las autoridades han encontrado fosas con líderes religiosos y comunitarios ejecutados, y la emergencia ha reactivado investigaciones sobre quién ordena estos crímenes y por qué las zonas quedan tan indefensas.
Otra pata del problema es el tráfico humano y la explotación sexual. Organizaciones internacionales vienen reportando redes de tráfico que usan rutas locales y transnacionales. En muchos casos, las víctimas son mujeres y niñas desplazadas o en situación de vulnerabilidad, atraídas por falsas ofertas y luego vendidas en redes clandestinas. La Organización Internacional para las Migraciones y otras agencias han documentado centenares de casos recientes donde las víctimas requieren asistencia médica y psicológica luego de ser rescatadas. Esta explotación también se mezcla con la economía digital. Grupos que ofrecen contenido premium en canales privados y mercados oscuros han encontrado en Colombia una base de operaciones o víctimas reclutadas desde el interior del país. Ahora profundicemos en la dark side que suelen ignorar los reportes superficiales, la deep web y foros cerrados que promocionan servicios perversos. Aunque muchos de estos foros han sido cerrados por operaciones internacionales, lo que queda es suficiente para constatar que esas plazas clandestinas se usaron para intercambiar material explotador, coordinar secuestros y ofrecer información para evadir controles. En operaciones conjuntas, agencias internacionales han logrado interceptar y cerrar redes, pero los operadores siempre reinventan su infraestructura y migran de servidores, lo que hace la lucha constante y a menudo infructuosa. A título de ejemplo, hay episodios donde usuarios han vendido paquetes con direcciones de objetivos, datos personales y hasta grabaciones comprometedoras. Las autoridades han logrado detener algunas bandas, pero el mercado persiste en otros rincones digitales y en chats privados. En paralelo, la amenaza de los videos virales, no por su calidad, sino por su capacidad de destruir reputaciones y vidas, ha convertido la extorsión y el chantaje en un delito rentable. Personas son persuadidas para pagar rescates por material íntimo o por deformaciones de su imagen que se difunden sin control. A esto súmale la normalización de la violencia en ciertos nichos mediáticos. Algunos canales y redes han glorificado o viralizado contenidos que muestran ejecuciones o violencia explícita, lo que alimenta tanto a consumidores morbosos como a imitadores. Más allá del horror digital, hay modalidades ultracriminales que conviene conocer: la minería de víctimas en zonas de conflictividad, donde grupos armados secuestran a personas para trabajos forzados o para extorsión a familiares, ajustes de cuentas que derivan en ataques indiscriminados en lugares públicos, y el surgimiento de bandas dedicadas a delitos de alto impacto que operan con menos contención estatal en zonas fronterizas y parques nacionales. ¿Qué pasa con la policía y la justicia? La respuesta es compleja. Hay cuerpos de seguridad valientes y honestos, pero también problemas estructurales: corrupción, falta de recursos, intimidación por parte de mafias y procesos judiciales lentos. En muchos casos, víctimas y familias carecen de respuestas y confían en comités de apoyo o en organizaciones no gubernamentales para obtener información o exhumar fosas. Para quien piensa en mudarse a Colombia, esto significa que la protección formal puede fallar. La prevención depende en buena medida de la propia cautela, de evitar zonas de riesgo, de no exponerse en contextos peligrosos y de respetar las recomendaciones oficiales. Mención aparte merecen casos de crímenes extremadamente mediáticos por su brutalidad, asesinatos en serie que conmocionaron regiones enteras y que demuestran cuán profundo puede ser el daño. Colombia ha registrado, a lo largo de su historia, asesinos en serie y estructuras de violencia que no solo operaron en el pasado sino que reemergen de formas distintas en la actualidad. Estos hechos arrastran secuelas psicológicas en comunidades enteras y generan un miedo que atraviesa generaciones. En las ciudades turísticas pueden ocurrir ataques selectivos o robos violentos. Hay reportes periodísticos que relatan muertes de visitantes vinculadas a peleas, a cita por aplicaciones de encuentro o a asaltos nocturnos en zonas de ocio. En varias ocasiones, la investigación ha señalado que la víctima fue atraída por ofertas online y terminó en manos de depredadores. Habiendo dicho esto, conviene también reconocer las señales de cambio. Hay periodos donde la violencia disminuye, operaciones legales que han desarticulado bandas y esfuerzos locales, ONGs, líderes comunitarios y fiscales, que trabajan por la reparación y la verdad. Sin embargo, el balance hoy es frágil, el desplazamiento interno sigue siendo real, y el fenómeno de fosas clandestinas y cuerpos hallados en rellenos sanitarios o tierras abandonadas no ha desaparecido. Excavaciones y denuncias sacan restos que permiten documentar el horror del pasado y del presente. Para cerrar esta panorámica, permíteme darte recomendaciones prácticas y contundentes. Si decides vivir en Colombia, infórmate por fuentes oficiales y locales, evita zonas con advertencias de seguridad, registra contactos de emergencia, no compartas ubicación en tiempo real en redes, desconfía de ofertas laborales o de modelaje que no puedas verificar,
Evita salir de noche a zonas poco iluminadas. No aceptes bebidas ni invitaciones de desconocidos en lugares aislados y, sobre todo, mantén una red de respaldo con otras personas de confianza. Para quienes planean viajar, revisen las recomendaciones de los consulados y ministrados de exteriores. Algunos gobiernos mantienen alertas y listados de zonas que es mejor evitar. Este episodio solo rasguña la superficie. Hay más casos, más historias y documentos judiciales que podrían contarse en otros episodios. Si quieres que en la parte 2 nos enfoquemos en mayor detalle en la Deep Web colombiana, en casos concretos de tráfico humano detectados en los últimos años o en las historias de líderes sociales asesinados y las familias que buscan justicia, dímelo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, haz algo importante. Comparte este video con alguien que planee viajar o mudarse a Colombia. La prevención y la información salvan vidas. Y antes de irte, suscríbete, activa la campanita y comenta qué tema quieres que investiguemos en la segunda parte. Deep Web y tráfico digital, casos de fosas clandestinas, la vida en zonas controladas por grupos armados. ¿O cómo funciona la justicia y la reparación? Nos leemos en la próxima entrega, y hasta entonces, cuídate, infórmate y mantén la precaución, porque la belleza y la tragedia pueden estar muy cerca la una de la otra. Colombia no es solo lo que muestran las postales. Entre sus calles y montañas se esconden secretos que muy pocos se atreven a contar. Pero aquí, los revelamos todos. Recuerda, la información es tu mejor defensa. Nos vemos en el próximo video, si es que te atreves a verlo. Si este video te puso la piel de gallina, imagina lo que viene en la segunda parte. Hay historias que aún no he contado y que son mucho más oscuras. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que más personas conozcan lo que realmente está pasando. Y cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a visitar Colombia después de saber todo esto?